Ahí la veo a Claudia, nuestra actividad dentro del marco de la Semana del Periodismo. Así que quedémonos y vamos a arrancar con el panel Periodismo Latinoamericano Contrahegemónico y Democracia en tiempos de lawfare y fake news en América Latina. Perfecto. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Siapi, yo en principio, bueno, les quiero agradecer. Ahí estaba hablando con Cintia, está un poco demorada, pero podemos ir arrancando y después ella se va a sumar. Bueno, como veíamos, ahí está Javier y está Claudia. Eh, y bueno, Leandro también está conectado, que va a poner a grabar, así que enseguida ya podemos arrancar. Si querés, Lean, poner a grabar con vista del Estamos ya, hablante. estamos grabando. Perfecto. Bueno, bienvenidos a esta semana del periodismo. A mí la verdad es que esta actividad es una actividad de las que más me interpela de todas las que venimos realizando, que por supuesto todas me importan y me interesan, pero bueno, esto de volver un poco a estar en la clase de Siapi, para mí tiene mucha importancia. Yo tuve la posibilidad de cursar con él, también sé que Claudia fue estudiante de él hace poco. Y bueno, y en estas clases de historia de América Latina, con CIAPI aprendimos también de esta tradición de lucha y cómo se enlaza ese cruce entre la historia del periodismo y la historia de nuestro continente. Así que bueno, para mí es un enorme gusto que se pueda generar este encuentro, que pueda participar Claudia, con quien venimos también hace un tiempo encontrándonos en diferentes espacios. Y que se sume también a que venga como invitado a esta clase a Javier, que es un amigo de que nos encontramos en la vida, de estos encuentros de lucha, y Javier bueno, es un periodista colombiano comprometido con la lucha de su pueblo, y a mí siempre me parece importante que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes lo puedan conocer. Así que bueno, adelante Siapi con el encuentro y la conversación, y todo es a conversar, digamos, ese es el objetivo de este espacio. Buenísimo, Pablo, nuestro vicedecano, gracias por la presentación, como siempre, con mucha calidez y con mucha precisión. Y sí, yo no voy a tomarme mucho tiempo, pero sí para comentarles que estamos muy felices de contar con mis compañeros Claudia Torres y Javier Osuna. Claudia es estudiante de nuestra facultad, creo que está terminando, por terminar ya, ahí nomás. Es una periodista, pero es una periodista, o sea, es una periodista compañera chilena, militante, forma parte de la Asociación de Radios Comunitarias de Chile. Militante, digo, también no solo en nuestro espacio, como migrante también de los grupos migrantes en nuestra universidad y en nuestra facultad, por un lado, y por otro lado también en la militancia periodística. Ella es de la región de la Aysén, en el sur de Chile, ¿no? Y se hizo bastante famosa en algunas movilizaciones sociales que han precedido, que han precedido las actuales, ¿no? Si no me equivoco mal, vos me corregirás, Claudia, por el 2012 una enorme movilización en el Aysén, que es el sur-sur de Chile, precisamente una movilización antineoliberal, y reclamando varios de los puntos que hoy, que hace ya 2 años han transformado la política chilena, o buscan transformarla y sacarla del pinochetismo. Así que bueno, gracias Claudia por tu presencia. También le agradezco a Javier Osuna, que es, como dijo Pablo, un periodista colombiano con una trayectoria, es magíster en investigación social de la Universidad Distrital de La Sabana, ha tenido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, con el reportaje sobre la prensa silenciada en el año 2009, el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá en el año también 2009,
ha sido corresponsal en Bogotá, cubriendo todo el proceso de justicia y de paz con las autodefensas en ese proceso tan relevante y tan difícil, tan complejo y tan difícil del proceso de paz de Colombia. Y últimamente ha producido un libro, un texto de mucho impacto y que ha generado mucha conciencia también, ¿no? Me hablarás del fuego en el año 2019, precisamente una investigación periodística sobre la existencia de hornos crematorios en Santander, ¿no? A cargo de los grupos paramilitares, ¿no? De la represión paramilitar. Y bueno, ese ha sido un trabajo eh, esclarecedor y además de memoria, de verdad y veremos y de justicia. Así que gracias, Javier, por tu presencia, ¿no? Y bueno, y en unos momentitos más estará Cintia García, que también es profesora de nuestra facultad, pero es directora de una agencia de comunicación popular, de la García, ¿no? Columnista con Víctor Hugo Morales, entre otras actividades de columnista tanto en la prensa escrita como en la prensa, como en la televisión, como en la imagen. También incursiona en el cine, ¿no? Tiene un hermoso documental sobre Milagro Sala, ¿no? Que todos hemos disfrutado, y es profesora de nuestra facultad a cargo de la cátedra de periodismo de investigación. Así que, bien, la mencionamos y cuando esté aquí presente la incorporaremos obviamente a la actividad. Si les parece, bueno, el periodismo latinoamericano contrahegemónico y democracia en tiempos de lawfare y fake news. Esa es nuestra mirada y no es casualidad que hayamos propuesto a compañeros y compañeras de Chile y de Colombia, precisamente porque son hoy por hoy los dos espacios, territorios, en todos los sentidos de la palabra, donde se está debatiendo la contrahegemonía, donde se está debatiendo la democracia, el rol de la democracia y se está debatiendo el presente y el futuro, ¿no? Y no se está debatiendo, se está debatiendo en las calles, ¿no? Y bueno, ¿y qué rol le damos a la prensa y a los medios de comunicación masivos y a los no masivos, a los contrahegemónicos en esos procesos? Así que yo les invito a los compañeros que nos acompañan a darnos una mirada desde su experiencia, de su expertise y de sus propios territorios con relación al tema. Si te parece, Javier, le pedimos a Claudia que inicie. Nos tomamos bueno, no quiero ser muy pero digamos, 20 minutos cada une, y luego abrimos a las intervenciones. Claudia, te escuchamos. Bueno, gracias al profesor Carlos Chapina y a la invitación también de mi facultad. Para mí es un honor también estar compartiendo este espacio ahora como del otro lado. Siempre en la cátedra del profesor estábamos con algunas charlas que eran interesantes de abordar justamente lo que estábamos tratando en la cátedra de historia. Y aprovechar de decirle también a todos los alumnos que la historia es tremendamente importante para poder ejercer el periodismo, porque es como, nosotros estamos viviendo como la parte final de una película y para poder entenderla hay que ir atrás de la película o rebobinar, ¿cierto? Para poder entender lo que está sucediendo. La historia claramente es una cátedra y es una forma de poder analizar los contextos que hoy día vivimos. Las fake news o las noticias falsas, ¿cierto? En español, bueno, claramente han tenido un rol fundamental. De repente se tiende como a pensar de que son entre jugarretas y cosas que no hay que prestarle mucha atención, pero de verdad han jugado un rol en América Latina fundamental. Primero, no es un suceso ni un fenómeno de ahora. O sea, si tomamos la prensa antes de los golpes militares en América Latina, la prensa hegemónica ya estaba tratando con fake news. En el caso de Chile,
toda la antesala para la llegada de Salvador Allende a través de la Unidad Popular, que era su coalición o su proyecto popular, socialista, el grupo El Mercurio, que sé que en algunas cátedras se ve el caso del Mercurio en Chile, que es como el grupo Clarín, pero ahí es el grupo El Mercurio, jugó un rol fundamental para instalar un discurso antes de la llegada de Allende. Y después jugó un rol más que fundamental en los 3 años que alcanzó a estar el presidente Salvador Allende, con un proceso de desestabilización a través justamente de los medios de prensa, en este caso su diario El Mercurio, pero también una red de otros diarios que tienen otros nombres, pero que finalmente correspondían al mismo grupo económico. Y fue de hecho financiado por el gobierno de Estados Unidos, de Nixon, con relación directa con Henry Kissinger. Solicitó un apoyo bastante suculento para el contexto, para la época, y el objetivo de Estados Unidos era justamente instalar ese discurso de ingobernabilidad, de que había que buscar una salida y que ojalá instalara en el sentido común, sabemos que la comunicación nos va construyendo sentido, empezar a instalar esa posibilidad de una salida rápida del gobierno de la Unidad Popular. Si esta era con una intervención militar, bueno, era lo que estaba pidiendo supuestamente la sociedad chilena en los años 70. Y posterior al golpe, el Mercurio siguió su rol oficialista y ahí comenzaron las noticias falsas de una manera descarada. Si uno revisa la historia de Chile, por las portadas del Mercurio se puede dar cuenta de eso, desde instalar al nuevo gobierno, ¿cierto? No hablar de gobierno de facto, mucho menos dictadura, de hecho es dictadura, lo empezaron a nombrar mucho después de que se fuera la dictadura. Respecto a los desaparecidos, creo que eso es algo que fue bien impactante, de cómo abordó la situación de los desaparecidos, con portadas como no hay tales desaparecidos, o cuando ponían supuestos enfrentamientos, ¿cierto?, de estos subversivos que se enfrentaban en Argentina, y se involucró también medios falsos, y en relación también a lo que estaba sucediendo después del año 76 en Argentina, que se enfrentaban, que se exterminaban entre ellos. Bueno, es un poco el contexto para hablar que las noticias falsas no son un fenómeno de ahora. Ahora se han transformado en un fenómeno mucho mayor, claramente, porque con esta expansión del Internet y de las redes sociales son bastante más rápidas. Y eso el poder hegemónico lo ha aprovechado muy bien. Entonces, estas noticias falsas se empiezan a instalar de a poco, y nos van construyendo un sentido. Y también esto un poco engañoso, ¿cierto?, de que las redes sociales nos democratizan la información, como que nos hacen sentir un cierto poder. Eso también hay que ponerle ojo y cuidado, porque nuestras redes sociales son un verdadero ecosistema que lo construimos entre todas y todas, con nuestros contactos cercanos, seguimos a referentes culturales, sociales, políticos. Por lo tanto, es una forma de ver a través de las redes sociales, pero que la construimos nosotras. No es el reflejo de toda la realidad. No porque nos informemos a través de redes sociales quiere decir que tenemos toda la visión de la información y que todos se informan de la misma manera. Eso es un punto que hay que tener en cuenta. Pero además, las noticias falsas o las fake news se empezaron a utilizar también para empezar a tener una injerencia y una influencia en las conductas también de la sociedad, y específicamente en, por ejemplo, las campañas electorales. Y ahí hay un hecho puntual en el caso de Chile, para irnos ya pronto a lo que está pasando ahora, en el contexto de ahora, o del 2019 hasta ahora, es cómo llegó Piñera a un segundo periodo en Chile, porque tuvo uno que estuvo bastante mal, pero cómo llegó a ser presidente nuevamente. Y ahí ocurrieron, bajo mi criterio, hay dos factores importantes, que para Argentina también son importantes. Uno, el factor Venezuela. El factor Venezuela, yo lo denomino porque se utilizó muchísimo la situación de Venezuela, de crisis o violación de derechos humanos, esto pensado, ¿cierto?, del discurso que nos llegaba de los medios hegemónicos también, desde Venezuela, desde la oposición al gobierno de Chávez y después de Nicolás Maduro, a Chile y Argentina.
Entonces lo que nos mostraban de Venezuela, si se dan cuenta, eso bajó bastante hace ya un par de años, pero hubo un momento, sobre todo cuando estaba Michelle Bachelet, en el caso de Chile, gobernando, y Cristina Fernández, en el caso de Argentina, todo el tiempo se estaba hablando de Venezuela, de la crisis venezolana, del problema económico, derechos humanos, pero principalmente de ese caos económico. Y eso tenía una razón de ser. ¿Por qué? Porque estos gobiernos progresistas se veían y estaban cercanos, ¿cierto?, a esta mirada que tenían de la región latinoamericana. Por lo tanto, se pensaba que el progresismo argentino, el progresismo chileno, estaba encaminado a ser Venezuela. Y ese discurso fue así de burdo como se tomó en Chile y en Argentina. Yo recuerdo un discurso cuando Macri recién llevaba un poco tiempo y ya tenía que estar dando disculpas, ¿cierto?, por los tarifazos y todo, hablaba y decía, si bien nos salvamos de ser Venezuela, y partía así un discurso. En el caso de Chile, cuando Piñera ganó las elecciones, la consigna que levantaban sus adherentes y gente indirectamente decía, nos salvamos, o Chile se salvó. Y uno decía, bueno, ¿pero de qué se salvó? De ser Venezuela. Entonces el factor Venezuela es bien importante de analizar cómo se abordó, con un montón también de noticias falsas desde allá. Y el otro factor es en lo que es el crecimiento económico, ¿cierto? Siempre estos gobiernos neoliberales apelan casi a lo emocional respecto a el crecimiento económico. Y siempre nos plantean de que si baja el crecimiento económico estamos mal y todo. Ahora, cuando crece la economía, bueno, ¿quién crece finalmente? Porque como que uno no lo nota mucho cuando se habla de este crecimiento económico, y finalmente los que crecen, en el caso de Piñera, la fortuna de él ha crecido, de hecho, estando en plena pandemia. Es una de las fortunas que ha crecido a nivel mundial. Y ahí tomo algo que, más que una noticia falsa, fueron datos falsos, que también son importantes. En el caso de Piñera, su bandera de lucha, que fue el crecimiento económico, y que Chile había retrocedido varios puestos en algunos rankings a nivel internacional. Y en este caso, su lema de campaña, que eran los tiempos mejores, suena hasta ridículo hoy, en el contexto que tenemos, pero bueno, ese era su eslogan de campaña, los tiempos mejores, que prometía justamente un mayor crecimiento, así como Macri prometía una pobreza cero, ¿cierto?, en 4 años. Bueno, ¿qué pasó con esta información? Piñera finalmente derrota a una propuesta progresista que se le vinculaba con Venezuela, con este decrecimiento y con esos dos factores. Al poco tiempo de que Piñera ganó las elecciones, siendo electo y estando todavía Michelle Bachelet como gobernante, hubo una entrevista de un alto ejecutivo del Banco Mundial. Y este alto ejecutivo del Banco Mundial, que hizo una entrevista a Wall Street, una revista, dice de que hubo una alteración, que en el fondo fue una manipulación de los datos de esa encuesta que medía las economías del mundo y hacía foco en América Latina, en donde las 6 economías que menos crecieron estaba la chilena, y que había bajado 23 puestos en ese crecimiento económico. O sea que implicaba menos empleo, menos ganas de los inversionistas, ¿cierto?, en invertir en Chile, y así un montón de cosas, que fue el eslogan de Piñera. Después de las elecciones, este ejecutivo reconoce que se manipuló la encuesta en favor del candidato Piñera, y que en realidad Chile sí había tenido una baja, pero de 5 puestos, no de 23. Y pidió disculpas. Eso fue todo. Entonces, lo de las noticias falsas, lo de tomar y empezar a construir un escenario, afecta la democracia. No solamente es un tema de cifras o de que después salimos a pedir disculpas, sino que afecta un proceso eleccionario como lo que pasó en Chile. Llegamos engañados con esas cifras. Podemos tener nuestras distancias con lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet, claramente, eso es un tema para otra conversación. Pero cómo se instala, ¿cierto?, la idea de que Piñera efectivamente iba a llegar y iba a transformar esas cifras hacia arriba, digamos, que íbamos a empezar a subir en el crecimiento económico. Entonces ahí es donde uno pone atención respecto a lo que pueden incidir estas noticias falsas y que hay que tener en cuenta, y como comunicador y periodista con mayor razón.
Bueno, posterior a eso, la crisis, que ya Chile dejó de ser este ejemplo, ¿cierto? Y no es que dejó de ser un ejemplo en octubre del 2019, sino que venían varios focos de movimientos sociales y demandas políticas y sociales y económicas respecto a este modelo neoliberal que se instaló en la dictadura del año 73. Y claramente porque es un modelo que involucraba que los chilenos vivimos bajo un régimen de deuda. O sea, podemos estudiar si nos endeudamos con un crédito con aval del Estado, el famoso CAE. Podemos atendernos en salud, incluso la pública, si nos endeudamos también con los prestadores de servicio. Entonces, vivimos con la tarjeta de crédito incluso para ir a comprar el almacén. A ese nivel está la deuda de los chilenos y chilenas. Y bueno, esto hubo todavía estoy tratando de entender por qué fue el 2019, qué pasó específicamente, y creo que los medios tienen harto que ver ahí, hay que estudiar ese fenómeno. Hubo como una convergencia de estas luchas que se gatilló por un alza de un pasaje que pues ahora uno lo ve, en realidad era nada, 30 pesos, pero que significó algo especial y que provocó que todas estas demandas que venían en distintos territorios pudieran comprender, organizarse con una apuesta en común, y que era la madre de todos nuestros problemas, o el padre de todos nuestros problemas, es el rayado de cancha que tenemos, que en el fondo es la Constitución del 80. O sea, por más democracia que teníamos, seguíamos bailando al ritmo de las leyes de Pinochet. Y surgió esta demanda de una nueva Constitución. A través de la Asamblea Constituyente era el mecanismo ideal, no se dieron porque también entraron los juegos políticos, de negociaciones, ¿cierto? Y de consenso. Todo eso también en un contexto de una represión brutal, que eso lo pudimos ver justamente también cuando estábamos cursando en la facultad, que tratábamos de denunciar lo que estaba pasando en materia de derechos humanos, justamente porque además la policía que tenemos en Chile, las Fuerzas Armadas, nunca se han despinochetizado en el fondo, ideológicamente sí, lógica del enemigo interno, de vernos como enemigo cualquier grupo que se alce en contra del orden establecido. O sea, esa lógica de ese orden rige para el Estado y rige para todas las instituciones, y así nos ven y así nos tratan. Bueno, con esa crisis, que ya venía también arrastrando una crisis económica, pero una social tremenda, con un gobierno con una legitimidad bajo el 20% en ese momento, ahora está menos del 10%, también comenzó a haber una crisis de legitimidad de varios sectores políticos, que tuvieron que sentarse a conversar para tratar de no agudizar más el conflicto, sobre todo lo que tenía que ver con muertes, con tortura y con presos políticos, que los tenemos todavía. Y eso caminó bastante rápido. La demanda Asamblea Constituyente, la demanda Nueva Constitución, que además venía de los años 80, año 85, venía el movimiento por la Asamblea Constituyente, no era de ahora tampoco, se aceleró bastante. Ahí las redes sociales también juegan a nuestro favor. O sea, en ese sentido no vamos a demonizar lo que tiene que ver con el Internet y las redes sociales, sino que también las podemos utilizar a nuestro favor. Se apuró este proceso que nos empujó a un plebiscito, se corrió un poco por el tema de pandemia, que nos dio un 80% aproximadamente de los votantes que dijeron sí queremos una nueva constitución, y además eligieron el mecanismo, habían dos posibilidades, comisión mixta, que era 50% de parlamentario en ejercicio y 50% de personas elegidas por el voto popular. Ganó el mecanismo convención constitucional 100% elegidos por voto popular, que además se le siguió empujando un poco más, se logró paridad para elegir a los convencionales constituyentes y todas las elecciones que vienen, y también escaños reservados para pueblos originarios. El resultado, otro proceso eleccionario ahora en mayo recién pasado, 15-16, donde también se obtuvo una votación bastante significativa y grande, reduciendo a la derecha menos del tercio del quórum, de los 155 elegidos, solamente la derecha sacó 37 y el resto corresponde a fuerzas políticas de izquierda, progresistas e independientes, pero que están con una mirada de una transformación mayor y de que efectivamente la nueva Constitución se construya con otros paradigmas, con otros criterios, con otra mirada de Estado también. Y además con paridad y además con pueblos originarios garantizados.
Y ese es el contexto hasta ahora, pero quería hacer un recorrido bastante rápido respecto a todo lo que implicó, bueno, todo lo que son noticias falsas, que no era algo nuevo, pero también cómo esos datos falsos, esas noticias falsas, construyen posibilidad para que el poder, la oligarquía, llegue nuevamente al poder por la vía democrática. Y por la vía democrática es interesante porque, bueno, ¿quién puede cuestionar? Nadie puede salir, o más que nadie, sino que se legitima ese poder, vuelve a legitimar ese discurso de esa economía y de ese modelo neoliberal que en Chile fue un ejemplo, un mal ejemplo, diría yo. Un niño bien portado de la escuela de los Chicago Boys durante muchísimo tiempo, y que bueno, eso se empezó a desmantelar precisamente porque el modelo no le quedó ya más estuco y quedó a la vista de lo que significó por tantos años también para el pueblo chileno. Eso, para no pasarme el tiempo, profe. Muchísimas gracias, Claudia. No, has hecho un raconto perfecto y además encuadrado, contextualizado históricamente de lo que pasa hoy en Chile y en cierto sentido las esperanzas que todas y todos tenemos con respecto a este proceso nuevo ¿no? De redemocratización que parece comenzar en Chile. Más allá de todas las diferencias del campo popular, creo que hay una cierta unidad en el sentido de querer sacarse encima esa constitución oprobiosa, ¿no? Que es la que generó el pinochetismo. Así que, bueno, muchísimas gracias por este aporte que nos ha dado mucha luz sobre lo que pasa en nuestro hermano país. Luego vamos a las preguntas e intervenciones, pero entonces me gustaría darle la palabra a Javier Osuna. Bueno, sobre cómo lo ve desde la realidad colombiana, Javier. Nuevamente te agradecemos la presencia. Bueno, pues en primer lugar enviarles un abrazo muy grande a Claudia, Carlos, al parcero Pablo y a toda la gente que está conectada. Comenzar diciendo que existen pues una serie de patrones muy graves en términos de desinformación en nuestro continente, y esas coincidencias tienen que ver con la oposición a los proyectos progresistas y al desarrollo sano de una democracia. Esto que Claudia denomina como el efecto Venezuela, pues es algo frecuente y común creo que en todo el continente. Y en el caso colombiano, digamos que tenemos ejemplos palpables de cómo este fenómeno de las fake news pues termina convirtiéndose en un elemento muy importante para disuadir a los votantes y también irrumpir incluso en procesos tan importantes como los procesos de paz, ¿no? En el contexto colombiano, para quienes nos escuchan, es importante decirles que desde el año 2002, cuando Álvaro Uribe asume, digamos, su primer gobierno en nuestro país, hasta el presente no hemos tenido una sola elección que no tenga que ver con herederos o títeres de alguna manera construidos políticamente para continuar con las políticas de la seguridad democrática, las banderas que ustedes saben son responsables de la ejecución extrajudicial de más de 10.000 jóvenes que fueron asesinados y hechos pasar por guerrilleros en el marco de una estrategia de seguridad que es quizás uno de los crímenes de desaparición más aberrantes de este siglo XXI en nuestro continente. Les diría que estamos jodidos en Colombia, pero no estamos jodidos porque tenemos esperanza. Desde el 28 de abril estamos aplicando esta frase máxima de Concha Huica: estamos jodidos pero contentos porque estamos realmente resistiendo en las calles, que es el único espacio donde en el momento la sociedad civil encuentra, podríamos decir nosotros, no garantías, pero sí canales para expresar al menos su inconformidad. Sería equivocado de mi parte no detenerme en lo que ocurrió en la votación por el plebiscito, por la paz. Saben ustedes que en Colombia se realizaron unos diálogos muy importantes con la entonces guerrilla de las FARC-EP en La Habana, que de manera solidaria acogió estas negociaciones.
Sin embargo, el resultado de estos acuerdos pues intentó ser refrendado en las urnas por Juan Manuel Santos, quien fuera ministro de Defensa, además de Premio Nobel de Paz, también ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez y responsable también en gran medida de lo que ocurrió con los falsos positivos en nuestro país. Es increíble tener que explicar esto, ¿no? Que un Nobel de Paz pueda al mismo tiempo ser responsable. Es una pregunta que habla también del mundo que tenemos, como dice Carlos, y de esas coincidencias que no son otra cosa que un patrón, repito, de desinformación y de oposición al curso libre de la democracia. Lo sorprenderá saber que en Colombia hay gente que admira mucho a Juan Manuel Santos y ve en él como una suerte de oposición de quien antes pues fuera su principal cómplice en el desarrollo de acciones que le han hecho pues mucho daño al país, porque es un invento, ¿no? De alguna manera Juan Manuel Santos, más allá de ser representante de una familia que ha tenido y concentrado mucho poder en Colombia históricamente, es también de alguna manera un títere puesto en su momento por el ex congresista, hay que decirle ya porque las investigaciones no se lo permiten ejercer, y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, decir que en el marco de la implementación de estos acuerdos al pueblo colombiano se le preguntó si podía votar favorable o negativamente para refrendar los acuerdos, y que en una votación que el mismo Consejo Nacional Electoral acepta fue boicoteada con mentiras, como por ejemplo la pérdida de beneficios pensionales, la ideología de género, que también es otro de esos patrones, Claudia, que podríamos incluir en el desarrollo de estos proyectos antiprogresistas y antidemocráticos de nuestro continente, pues terminaron enmarcando los resultados de una votación muy triste. Imagínense ustedes lo que representa para una sociedad que lleva tantos años en guerra elegir votar no a la paz, ¿no? Lo que eso representa socialmente, un estallido muy fuerte y un golpe muy grande al corazón. Aquí le decimos tusa a la ruptura romántica, esa sensación que queda de la ausencia del otro. Bueno, es una tusa política que yo creo que los colombianos cargaremos históricamente, y será muy difícil resolverla. Entre otras porque a nivel personal debo decirles, era una consulta innecesaria, ¿no? Juan Manuel Santos termina haciendo una consulta sobre la base de un mandato que tiene desde el Ejecutivo, lo cual hace aún más sospechoso la realidad que estamos viviendo en la actualidad, y más sospechoso aún que después en la transición al gobierno nefasto de Iván Duque, no haya jugado un papel protegiendo la paz que dijo defender y que negoció en Cuba, ¿no? La dejó allí muy sola y muy vulnerable, y nosotros la vemos caer, pero la vemos también respirar en la lucha y en la resistencia todos los días. Quería hablar de eso porque no es una coincidencia, repito, que estos procesos y estos proyectos antidemocráticos tengan unas posturas de derecha abiertas, que reprendan al movimiento social, y que dentro de los valores de sus partidos brillen ciertos valores reaccionarios, antidemocráticos, restrictivos de libertades, ¿no? Retardatarios, podríamos llamarlos. Yo tengo un problema, y es que tengo tantas cosas que decirles y no sé qué tanto tiempo para contárselas, pero me gustaría sencillamente darles algunas cifras de lo que está ocurriendo en nuestro país en la actualidad, porque esto es muy importante para hablar del papel de los medios y de lo que está ocurriendo en la calle, que creo que es lo que es más interesante. Entonces, yo no sé si yo pueda proyectar o si debo sencillamente mencionar las cosas que estoy haciendo. No hay ningún problema, pues igual se las voy a leer o si quieren me permiten proyectar, como prefieran. Pablo, tú me dirás. Ahí te puse como coanfitrión, creo que Ah, podrías de ese sí, modo. ya puedo, perfecto. Muchísimas gracias. Les quiero mostrar algunas imágenes y algunas cosas muy importantes que están pasando. Si me llego a pasar con el tiempo, por favor me dicen, pero cuando uno vive situaciones de Tranquilo, emergencia, le toca gritar, ¿no? Entonces estoy aprovechando tranquilo, tranquilo, el rato Javier. de gritar. Bueno, Tranquilo que no estamos interesados en lo que nos vas a mostrar. el derecho legítimo al grito, que se me permita gritar. Bueno, estas estadísticas entonces corresponden al más reciente estudio de documentación de una plataforma que se llama Temblores en Colombia, que está haciendo un trabajo muy importante, se la recomiendo, documentando los casos de agresión estatal, lo que está ocurriendo en Colombia desde que inició el paro. En esencia tiene que ver con un proceso muy férreo y muy agresivo en contra de la protesta. Y yo quiero que ustedes vean estas cifras, porque estas cifras
superan históricamente, incluso en número, las del paro cívico de 1977 en Colombia, que ya es mucho decir, eso fue una atrocidad, esto que está ocurriendo es una atrocidad peor. Tenemos entonces documentados, gracias al trabajo de Temblores, 3.789 casos de violencia policial, 1.248 víctimas de violencia física por parte de la policía, 45 víctimas de violencia homicida, presuntamente por parte de la policía, 1.649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 65 víctimas de agresión en sus ojos, otro patrón de los cuerpos de represión de nuestro continente, apuntan o les enseñaron a apuntar a los ojos de los manifestantes, según parece. 187 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía, 25 víctimas de violencia sexual, este otro patrón muy grave y tiene que ver con cómo los agentes estatales terminan agrediendo a las mujeres en el marco de las manifestaciones y cómo, de alguna manera, se invade el cuerpo femenino como un mensaje que subyuga y que transmite el mensaje de terror a los manifestantes. Esto es profundamente grave, sin que eso invisibilice incluso agresiones en contra de la mujer en el contexto de las movilizaciones. Esto hay que decirlo. El patriarcado está en las dos caras de la moneda, lamentablemente, y eso hay que decirlo. Entonces quería mostrarles inicialmente estas cifras que tienen que ver con lo que la plataforma de Temblores nos muestra. Quería presentarles ahora en términos de lo que ocurre con voy a bajar esto aquí un segundito, permítanme que yo no soy muy dúctil para el uso de la tecnología. Les voy a mostrar aquí unas cifras relacionadas con lo que ocurre con la libertad de prensa, que es crucial para la conversación que estamos teniendo el día de hoy. Estas son cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, de la cual tengo el gusto de hacer parte. Dice 90 agresiones físicas en contra de periodistas, 43 amenazas, 20 obstrucciones al trabajo periodístico, 14 acciones arbitrarias de redes sociales, 14 robos y eliminaciones de material, 11 hostigamientos, 9 detenciones ilegales y 7 negaciones de acceso a la información. Mostrándoles esto, y para que ustedes se hagan una idea de lo descarnada que es la agresividad en contra de los periodistas, me gustaría tomarme 2 minuticos para proyectarles sencillamente aquí, voy a compartirles el sonido también, para que vean ustedes, este es un caso que para mí es muy doloroso mostrarles, porque la agresión ocurre en contra de quien fuera hace unos años estudiante mío en la universidad, ahora es editor de un medio que se llama Pacifista, que hace cubrimiento a la movilización social, y es agredido con un disparo a la cabeza de una granada por parte del ESMAD. Me gustaría que vean esto para que se hagan una idea de lo que está ocurriendo y las condiciones en las que se está haciendo periodismo en el cubrimiento del paro con esas estadísticas de la FLIP que les acabo de mostrar. Esto es muy corto, toma 2 minutos 44, pero les va a dar un contexto de lo sistemáticas que son estas agresiones y la forma en la que se procede. Nicolás Sánchez es su nombre, un periodista que les recomiendo mucho, al igual que el trabajo del medio Pacifista. Si no se escucha, por favor, me lo dejan saber. Yo veo, perdón. Identificarse como reporte. Estoy viendo solo lo de la plataforma. Perfecto. Permítanme, les voy a dar aquí otra vez. Me dicen si ahora sí se está viendo la proyección de la nota. Ahora sí. Perfecto. Vamos a ver si se escucha. Si no se escucha el sonido, por favor, me dice. En el cubrimiento de las protestas en Bogotá, un periodista recibió el impacto de una granada en su cabeza de parte de un agente del ESMAD y como él, otros 46 fueron atacados por policías. Juan Fernando Barona. Mónica, el casco que desde este año hace parte de la dotación de periodistas asignados a las protestas fue lo que le salvó la vida. Él está seguro que si no lo hubiera tenido, lo habrían matado. En medio de las protestas, un grupo de jóvenes en Bogotá se concentró de manera pacífica en la calle 145 con carrera séptima, en donde también se encontraba el ESMAD. Aunque se presentaron algunos roces entre los manifestantes y el ESMAD, la situación no estaba fuera de control. Un grupo periodístico del medio Pacifista se encontraba registrando lo sucedido. En ese momento, pues, los manifestantes estaban como más bien casi de retirada algunos. A pesar de que el grupo de manifestantes estaba retirándose de manera pacífica, el ESMAD empezó a disparar gases lacrimógenos de manera indiscriminada, atacando a los marchantes y también a la prensa, entre ellos a Nicolás Sánchez, quien en ese momento estaba pidiendo calma a la gente. Uno le dice a la gente que no corra, pues tratando de evitar como una estampida o algo así.
cuando siento que me pega un objeto en el casco, ¡ta! En el video que estaba grabando una compañera suya, quedó registrado cómo el proyectil impacta directamente a Nicolás Sánchez, quien por precaución ese día llevaba un casco. Yo estoy hoy con toda la certeza de que por cómo fue el golpe, que fue en esta parte de la cabeza, si yo no hubiera tenido el casco, a mí me matan. A pesar de que los manuales internacionales y nacionales del uso de armas supuestamente no letales indica que no se pueden disparar estos proyectiles de forma directa al cuerpo, en el video grabado se ve que se incumplieron las normas. No se imagina uno nunca que realmente va a terminar uno atacado por un disparo hecho de manera leve por el ESMAD. Un grupo de periodistas que se encontraba registrando las marchas en Cibaté, Cundinamarca, fue atacado por miembros del ESMAD a pesar de que los comunicadores se identificaron. ¡Prensa, prensa, prensa! ¡Quietos, estamos presos! Según la Fundación para la Libertad de Prensa, más de 40 periodistas y comunicadores han sido atacados por la fuerza pública en las marchas. 88 periodistas han sido víctimas de ataques. Y de estos hemos identificado que en 47 se trata los agresores son integrantes de la fuerza pública. La FLIP manifestó su preocupación porque durante estas protestas se han incrementado los ataques a la prensa, generando censura a la hora de cubrir estas manifestaciones. Entonces, veían ustedes allí, pues digamos que una primera cosa que quería mostrarles en relación al clima del cubrimiento de lo que se está viviendo. Yo tengo aquí algunas imágenes que dan cuenta pues, de registros fotográficos en el contexto del paro que estaría bueno poderles compartir. Permítanme aquí. Esto, digamos, como con relación al tema de los protocolos, ¿no? Miren ustedes de qué manera puede justificarse esto. Las imágenes que ustedes están viendo corresponden a la respuesta por parte del ESMAD, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que disparó en la cabeza del periodista Nicolás Sánchez. Esta imagen corresponde a las últimas 2 semanas de manifestaciones, esta en el Valle del Cauca. Esto pues claramente es una infracción a cualquier tipo de protocolo que pueda asumirse como parte de contención de la protesta, ni hablar de esta, del fotógrafo Mauricio Alvarado tomada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usme. Esto para que ustedes se hagan una idea de los excesos, de los abusos que están ocurriendo, y sobre esto podríamos casi que quedarnos viendo videos horas, porque lo que está ocurriendo es verdaderamente muy, muy grave. En el contexto, digamos, de estas agresiones, me parece importante destacar un tema que subyace, digamos, al cubrimiento de la agenda de los medios tradicionales, que sumándome a lo que hemos expresado hasta el momento, corresponde también a otra no casualidad de estas que mencionamos, y tiene que ver con dejar de hacer registro de los abusos estatales, llegando incluso a justificarlos. En los medios tradicionales, actualmente en Colombia, si ustedes prenden un televisor o en la radio, habitualmente los medios de comunicación se refieren a los protestantes o un amplio número de periodistas como si fueran vándalos. Se vandaliza, se intenta politizar hacia la subversión lo que está ocurriendo en la calle, se intenta atribuir el contexto del paro a un político en específico, cuando en verdad lo maravilloso de este fenómeno de movilización social tan potente que está ocurriendo en nuestro país tiene que ver con que la movilización quedó sola. Cuando inició esta protesta el 28 de abril, en condiciones de pandemia, con unos indicadores terribles, porque el manejo del COVID en Colombia ha sido más que deficiente, quedaron solo los jóvenes y las organizaciones sociales, en medio de un proceso de trámite de una reforma tributaria escabrosa que le iba a hacer mucho daño a los bolsillos de los colombianos. Y lo cierto es que esa protesta por la que nadie apostaba, esa pregunta que muchos nos hicimos en torno a si valía la pena salir a la calle o no, en términos de las condiciones y de las dificultades que se vienen presentando por el recrudecimiento de la violencia gubernamental y de la fuerza pública, pues terminaron generando una nueva oleada de movilizaciones que nos tienen lo que estamos viviendo hoy. Es un paro que es de la gente, y eso pues es importante decirlo. Yo tengo aquí, esta es una imagen profundamente simbólica que tuve la oportunidad de tomar. Estas son 2 fotografías que tomé en un monumento emblemático de la ciudad de Bogotá, que es el Monumento de los Héroes. Estas imágenes entonces corresponden a un momento en el que los jóvenes y algunos sectores sociales se convocan. Este se ha convertido, hay muchos escenarios que se están rebautizando en torno a la protesta. En este caso el Monumento de los Héroes, que tiene una estatua de Simón Bolívar aquí adelante, ¿no? Lo que ustedes están viendo es a los jóvenes intentando hacer caer esta estatua, que finalmente pues ha caído. Ese día se veía más o menos así. Este era el clima de la protesta, como de la efervescencia social. Inicialmente a la estatua le cambiaron
cambiaron la espada por un lápiz, después el daño estructural hizo que tuvieran que removerla. El monumento a los héroes hoy pues no tiene estatua, es una estatua que están construyendo los movimientos sociales y si ustedes pasan hoy lo que van a encontrar es a los jóvenes casi que tutelando este rebautizo y modificación de un escenario que a gritos pues pide de parte del gobierno comprensión, escucha, diálogo, alguna alternativa distinta a la represión. Aparecen fenómenos como esta fotografía también es de Mauricio Alvarado, están viendo ustedes a las mamás de la primera línea, madres de muchachos que incluso han sido asesinados en el marco de las protestas o que han sido víctimas de la agresión estatal y que han decidido dejar de esperar y de ver cómo se desarrolla esta violencia como algo ajeno y juegan un papel activo en el marco de las protestas. Esta foto también es de Mauricio Alvarado, el fotógrafo que les muestro, quizás uno de los más, les recomiendo mucho que sigan su trabajo, uno de los que está haciendo un trabajo más potente con este tema del registro visual. Esta es otra fotografía muy diciente y quería tomarme aquí unos minuticos para hablar de ella. Esta es una fotografía en las instalaciones de la revista Semana, uno de los medios tradicionales, podríamos decir, en nuestro país o de mayor difusión impresa. Una revista que se caracterizó por años, por jugar un papel crítico, con el trabajo de grandes periodistas como Ricardo Calderón o Marta Ruiz, que ustedes seguramente habrán escuchado por allí. Y en la transición de estos gobiernos retardatarios, tan autoritarios, pues ha terminado como parte de una estrategia de desinformación también, volviéndose pues un medio hoy adquirido por un grupo económico afín al gobierno nacional, a la postura de Iván Duque y del Centro Democrático, una revista que contaba con años de un periodismo muy vertical, muy vertiginoso, muy contrapoder, podríamos decir, o al menos pues sí un periodismo capaz de desvelar graves agresiones e infracciones de corrupción de derechos humanos. Se ha terminado convirtiendo casi que en una revista de difusión del régimen y hay un desgaste muy potente de parte de los nuevos públicos asociados a los medios tradicionales, lo que supone también la posibilidad de que medios no tradicionales, medios populares, medios también construidos por periodistas independientes estén jugando un papel muy importante en nuestro país en la actualidad. Esto que ustedes están viendo, muy en la línea, siento yo, de lo que en su momento hiciera el gran poeta chileno Raúl Zurita en el desierto de Atacama, pues es un SOS al mundo, ¿no? Que tiene que ver con una realidad que subyace a estos indicadores que les mostraba, tiene que ver con la realidad de los desaparecidos en el marco de la protesta, y es algo que me gustaría gritarles en este espacio brevemente. Esto que están viendo ustedes es una pintada muy grande que se hizo a las afueras de la Jurisdicción Especial para la Paz, que viene a ser el tribunal que nace para efectos del cumplimiento de los acuerdos de La Habana, como mecanismo, podríamos decir, de justicia transicional. Se hizo esta imagen muy potente que ha suscitado pues, muchos intentos de ser desmantelada hasta la fecha. Hay muchas organizaciones que jugaron un papel central en la elaboración, asociaciones de desaparecidos, y me gustaría mostrarles un video corto para que ustedes vean la potencia de la acción, cómo desde el arte y cómo desde la calle se viene intentando hablarle no solo a un país que de a pocos comienza a desconectarse de la agenda de los medios tradicionales, siento yo, cada vez la gente consume medios independientes o aprende a hacerlo para realmente estar informada frente a la distorsión de la información que se presenta diariamente en televisión, en radio, en prensa. Entonces les quiero mostrar este video muy bello que da cuenta de un poema de Eric Arellana. Eric Arellana o Chico Bauti es el hijo de Nidia Erika Bautista, un caso emblemático de desaparición forzada en nuestro país. El único caso en el que un general ha sido desvinculado de las fuerzas militares por participar activamente, a pesar de que la decisión lamentablemente pues, fue reversada y esto ha traído muchos problemas de seguridad para su familia y quienes investigaron el caso. Quiero presentarles este video que me parece muy, muy bello. Toda esa oleada de cuerpos sin identidad fueron extinguiéndose en una nebulosa y oscura noche. Esparcieron lágrimas que se juntaron a otras lágrimas y a otras más, naciendo y formando ríos, mares y océanos. Todos esos seres vivos volverán un día e inundarán el mundo de alegría. No los vemos,
pero sabemos que están con nosotros aunque no estemos. Juntos somos luz y sombra que lleva alegría, y a pesar de todo son y no son compañía. Los nombramos cada día y esperamos su regreso, su retorno de nuevo a la vida. Esa imagen entonces que ustedes veían pues da cuenta de las escabrosas cifras de desaparición en Colombia entre 1958 y el 2016, más de 82.472 casos, incluso superiores a gobiernos de dictadura abierta, porque lo que estamos viviendo lamentablemente en Colombia pues es una falsa democracia simulada, ¿no? Lo que estamos viviendo nosotros auténticamente hoy es muy grave. Ya les hablaré brevemente de eso. Quería solo decir, volviendo sobre estas nuevas oportunidades que se abren en términos de consumo de nuevos medios de comunicación, solo mostrarles un ejemplo concreto de este nuevo tipo de cubrimiento, para que ustedes se hagan una idea. Existe un portal que se llama Cuestión Pública. En el caso concreto de las desapariciones, por ejemplo, tramitaron una acción de tutela. Ustedes están viendo el resultado del trámite de esa acción de tutela de acceso a la información. Terminan publicando la lista de más de 1.106 capturados por la policía en el país durante el paro nacional. De alguna manera la gente puede hacer veeduría, puede enterarse un poco de la situación de sus seres queridos en el marco de la protesta. El trabajo de medios como Cuestión Pública, que les recomiendo sigan, al igual que La Vorágine, al igual que el trabajo que está haciendo la Nueva Prensa, el trabajo que está haciendo la organización Temblores que les mostré, la Fundación para la Libertad de Prensa, también ha tenido que ver como con un resurgir y un despertar del periodismo regional. Este caso que les voy a mostrar se ha hecho muy famoso en nuestro país en las últimas semanas, tiene que ver con un canal de Cali que se llama Canal 2. Están viendo ustedes aquí al director. Es realmente pues muy conmovedor lo que se ha venido construyendo en torno al cubrimiento de Canal 2 en el marco de las protestas, diciendo que en Cali es quizás la ciudad, hoy se encuentra una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en teoría recibiendo el testimonio de las organizaciones de derechos humanos, de las víctimas de la agresión estatal. Es allí donde se ha venido desarrollando, digamos, con mayor violencia la represión, aunque esto es sistemático y ocurre a lo largo y ancho del país. Me gustaría que vean este video cortico para que vean un poco el tono de lo que ha terminado siendo el cubrimiento por parte del Canal 2. Esto no puede ser el tratamiento y Colombia no puede acostumbrarse a que esto se queda en rigurosas investigaciones que terminan siendo un saludo a la bandera. Si en Colombia, usted que me ve y me escucha, no entiende que respetar una vida es respetar la suya, Colombia no tiene futuro, porque quedaremos en manos de criminales con patente de corso. Cuando la policía y el ejército de un país no defiende a su ciudadanía, sino que la ataca, no podemos estar hablando ni de una policía legítima ni de un ejército legítimo. Y tampoco se puede aceptar que se siga hablando de que son peras podridas, manzanas podridas en un órgano de seguridad pública que no nos está respondiendo como ciudadanos frente a esta afrenta. Aquí no se trata de una comunidad pobre, aquí se trata de si entendemos que la vida se respeta o no, y si entendemos que la fuerza pública es para defender la ciudadanía o para defender determinados tipos de poderes de los reclamos de la ciudadanía. Y no hay derecho ni a herir, ni a torturar, ni a matar, ni a desaparecer a un ciudadano por el solo hecho de que esté protestando. Las evidencias que tienen de anoche es que aquí habían vándalos corriendo por encima de los policías. ¿Por qué no los detuvieron? ¿Es que eran infiltrados de la misma policía? ¿Por qué entonces los otros supuestos vándalos sí quedaron adentro y quedaron heridos y posiblemente torturados y posiblemente asesinados y posiblemente desaparecidos? Yo no puedo dejar de levantar esta voz porque es mi deber como periodista y como ciudadano colombiano decir que es necesario que el presidente de la República hasta el último policía respeten y se vean obligados a respetar la vida de los ciudadanos colombianos. Lo que veían ustedes entonces es a Alberto Tejada, el director de este medio, que viene haciendo un trabajo de cubrimiento muy interesante, muy potente en el día a día del paro, y habla con relación a una manifestación muy dolorosa en el marco del paro. Saben ustedes que Colombia tiene una tradición muy dolorosa de grupos paramilitares
Esto continúa ocurriendo, y en el marco de las protestas se ha hecho frecuente que civiles disparen detrás de la policía utilizando armas sin que la policía reaccione en contra de estos paramilitares, pues, que acompañan los procesos de violencia gubernamental en contra de la manifestación. Es casi que un matrimonio, esta vez urbano, en el marco de las protestas, que ha causado, pues, la muerte de decenas de jóvenes en nuestro país, y frente al que las autoridades no hacen nada, tienen ojos para perseguir a quienes protestan pacíficamente, no a quienes de manera violenta y del lado de las autoridades intentan reprimir el movimiento social en las calles. Y quería solo, ya para cerrar, porque sé que el tiempo es corto y tenemos mucho que hablar y hay otras cosas que me gustaría decirles. Miren, yo les quiero mostrar imágenes que para mí son representativas, quizás las más bellas que he podido hacer en el marco del paro de un día que fue muy bello, porque también parte del trabajo que uno intenta hacer hoy es mostrarle a la gente quiénes son los que están matando, ¿no? Que ustedes tengan la oportunidad de hacerse una idea de cuál es ese movimiento social que se resiste, por qué se hace importante romper con esta mirada de los medios tradicionales abrazadas a las dinámicas de poder del gobierno de Iván Duque, que va de salida y ojalá no vuelva. Voy a mostrarles aquí algunas imágenes muy bellas de estas movilizaciones. Vean ustedes la respuesta de la sociedad civil en la calle, a través del arte, del performance, de los carteles, del baile. Estas son, pues, imágenes que dan cuenta de esa juventud que resiste, que bloquea las vías principales, y no pretendo invisibilizar acciones de violencia en el marco de la manifestación, pero me parece que a esto hay que ponerle un rostro, y el mundo necesita entender que lo que existe es un ejercicio aquí de recrudecimiento y de vulneración de derechos que es insostenible, ¿no? Esto que están viendo ustedes es la autopista, quizás una de las vías centrales de la ciudad y la más grande hacia afuera. Esto fue una movilización que recorrió por más de 7 horas y paró el tránsito de la ciudad. Imágenes de este tipo son, digamos, a mí me parece que infinitamente más poderosas que lo que intenta hacerse desde los medios tradicionales en la comprensión de un paro que no corresponde a un político en particular, que no puede estigmatizarse. Aquí están diciendo que Venezuela le entrega dinero a los manifestantes, a los que marchan, que les cotiza dinero, de manera irresponsable hablan así candidatos presidenciales que representan estos intereses, y en el fondo el trabajo que uno intenta hacer, la razón por la que en este caso ustedes están viendo la imagen de una persona que voluntariamente decide desviar el tráfico y la gente le hace caso, esto en el marco de una ciudad de millones de habitantes, para que entiendan un poco el sentido del paro. Personas mayores que le ofrecen comida a las personas que manifiestan, que desde la fraternidad construyen lazos y apoyan a los jóvenes para que estén allí, la intervención de las estaciones, por supuesto algunas rotas como resultado de lo que ha sido esta manifestación cultural, pero también decoradas con el trazo de los jóvenes, con su pulso, el apoyo de los manifestantes, personas mayores a pesar del riesgo de contraer el COVID de nuevo, con unos índices de vacunación pues muy cortos y muy deficientes, apoyando el paro, quienes aún no entienden un poco lo que está ocurriendo. En fin, sencillamente compartirles un poco de color también sobre eso que está ocurriendo en las calles y que es tan poderoso, tan importante. Cerrar con una cosa, y es que estas acciones de violencia, estamos hablando de Fair News, ¿no? También, y del Fair Law, perdón, y el asunto aquí es el acoso judicial, cómo en el marco de estas democracias tan absolutamente subyugadas, tan absolutamente trastornadas, la ley se termina convirtiendo también en un mecanismo no solo de impunidad para absolver a los responsables de estos crímenes, sino para perseguir a quienes del periodismo y quienes desde los derechos humanos agendan una voz de protesta. Quizás uno de los rasgos más dolorosos de estos gobiernos autoritarios es que nos hemos quedado sin contrapoder, nos hemos quedado sin quienes salvaguarden la democracia institucionalmente. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, digo el de Álvaro Uribe Vélez porque en verdad el de Iván Duque es el de Álvaro Uribe Vélez, al final de cuentas ha terminado por coaptar las instituciones en tal forma que, para que ustedes hagan una idea, mientras ocurría toda esta tragedia que les estoy mostrando, el defensor del pueblo, que es cercano y ha sido pues allí puesto por Iván Duque, se encontraba de vacaciones en una región turística que se llama Anapoima, aquí a las afueras de la ciudad. Es decir, el defensor del pueblo se encontraba de vacaciones mientras mataban al pueblo, ¿no? Imagínense ustedes qué defensor tenemos. Esto lo pueden hacer con la Procuraduría, lo pueden hacer con la Contraloría, lo pueden hacer con la Fiscalía General de la Nación, porque otro de los rasgos de este tipo de gobiernos antiprogresistas
autoritarios es precisamente construir su propia impunidad. En este momento no tenemos garantías. La imagen que ustedes veían de esta pintada a las afueras de la JEP es también el preludio de una acción que vamos a desarrollar este viernes 11 a las afueras de la Fiscalía General de la Nación, exigiendo respuesta por los desaparecidos que no aparecen, y no se dejen engañar. Estas manifestaciones le hablan al cielo porque lamentablemente en este momento necesitamos cualquier tipo de ayuda que sea posible para el país, visibilizando lo que está ocurriendo, es alzar un grito hacia afuera, porque los canales de grito y las garantías para la protesta social en nuestro país pues no existen. Entonces, eso que ven ahí sí es un SOS, es un SOS real. La idea es precisamente pues alzar la voz y que esto al menos trascienda de los niveles de desinformación que diariamente construyen los medios tradicionales. Luego están pues todos muy invitados. Hoy es parte también de las formas de resistencia, trascienden también de la posibilidad física de estar. Hay muchas maneras de ser solidario y de apoyar. Hoy se habla de la toma a Bogotá, así le ha dicho el Comité Nacional del Paro, que no representa a nadie, pero bueno, estamos en medio de esa noción también de romper con la noción de representatividad tradicional, en entender que cada uno en la calle ocupa su lugar y que cada uno tiene una responsabilidad. Luego, pues hoy Bogotá estará en toma del paro nacional. El viernes tendremos esta acción con algunos grupos de música. Estaremos allí algunos cantando, otros arengando, pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación alguna respuesta. Sencillamente como agradecerles la oportunidad de contarles, y espero no haberme alargado demasiado. No, muchas gracias a vos, Javier. Nos has dado un panorama absolutamente completo, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en Colombia, también con una perspectiva histórica, periodística, social, y bueno, y también con una muestra de compromiso periodístico de tu parte, ¿no? O sea, esta mirada que nosotros en la facultad proponemos permanentemente, ¿no? Quitarnos el sello de la independencia. La independencia periodística es una construcción, ¿no? Una construcción que esconde la dependencia. Y nosotros apuntamos a un periodismo que relate con objetividad, pero no con falta de compromiso, ¿no? Son dos cosas diferentes. Así que no, las gracias te las damos a vos. Además nos has traído hermosas imágenes, por un lado, sobre lo que está ocurriendo con el paro, y bueno, y también esta mirada esperanzada, ¿no? Sobre hacia dónde va, al menos a romper esa hegemonía, como bien vos señalabas, de esta continuidad, ¿no? De lo peor de los gobiernos represivos en Colombia. Y yo quería agregar simplemente, para dar paso a los aportes de las y los estudiantes y compañeros que están en la actividad, también no marcar, estar atentos a nosotros, al menos en la Argentina, lo vemos día a día, ¿no? La diferencia que hay en el tratamiento mediático, sobre todo hegemónico, sobre lo que ocurre en Colombia y lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Digamos, todo el tiempo esa mirada, ya solo desde cómo se titula. Cuando desaparece, digamos, yo veo todo el tiempo en los medios hegemónicos la expresión "el gobierno de Colombia", ¿no? Y en la misma página es el régimen de Maduro. O sea, ya en el modo de nombrarlo, todo el tiempo, Clarín, La Nación, Infobae, bueno, los medios los medios televisivos, ¿no? De la televisión abierta, es el gobierno de Colombia, el régimen de Maduro. Parece ser que la movilización social en Colombia es negativa, y la movilización social mínima en Venezuela es positiva, ¿no? Entonces hay un tratamiento muy, muy distorsionado, ¿no? Que todos y todas lo conocemos, pero que a veces, tomando en cuenta esas dos naciones hermanas que son Venezuela y Colombia,
cuando la vemos al mismo tiempo se nos representa con una máxima claridad, ¿no? Esa doble vara permanente. Pero bueno, ese es un comentario nada más. No sé, Pablo, si te parece abrimos a consultas, aportes que quieran ir haciendo. Tenemos una media hora más para poder hacerlo, así que estaríamos encantados de las y los estudiantes y compañeros que están presentes. Aprovechemos para consultarle a Claudia, a Javier y opinar. Obviamente, este es un espacio para eso. Totalmente, sí, tomémonos esta media hora. Hola. Sí, Eugenia. ¿Qué tal? Gracias por la charla. Yo les quería preguntar, como modo de esperanza, si se puede, en relación a este no miente que algo quedará, que no es un problema nuevo, obviamente. ¿Qué estrategia se puede pensar para disputarle a esa construcción frenética de lo falso, digamos, ¿no? Porque pareciera que no tiene costo, digamos. O sea, por ahí, en relación a los comunicadores, sobre todo, ¿no? O a las empresas de comunicación, que son las que no se llevan el costo, digamos. Después, cuando hay cuando hay una vuelta atrás sobre algunos dichos o sobre algunas cuestiones, son otros los que se llevan los costos. Y pareciera que toda la información sirve para como profundizar los antagonismos, ¿no? Como si sirve para eso, no importa bien qué se está informando, porque un poco parece que funcionará como para los convencidos, ¿no? Como para, bueno, lo que queremos escuchar, y después no importa si es cierto o no, ¿no? Como, entonces, y esto de la libertad de prensa que termina sirviendo para la impunidad también, ¿no? Como un escudo de la impunidad, digamos, porque la libertad de prensa se supone que es para todos, pero la tienen sobre todo los poderosos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias se pueden pensar como para desarticular eso o para batallarle a eso? Bueno, muy buena la pregunta y también tu mirada respecto al tema de, bueno, una estrategia desde la comunicación. Hay varias cosas. Una, lo importante, y que nosotros nos dimos cuenta con mayor razón, bueno, los que estamos como transitando por la comunicación lo teníamos claro, pero la sociedad también se dio cuenta, y eso hay un punto importante que sucedió en el caso del estallido en Chile, fue que la gente durante muchísimo tiempo miraba su realidad o lo que sucedía en las calles a través de esta como una verdadera ventana que son los medios hegemónicos, la televisión principalmente. Pero es cuando ese pueblo decide salir y no mirar más por la ventana, sino que salir, se da cuenta que lo que me están contando no tiene nada que ver con lo que efectivamente yo estoy mirando directamente desde la calle. Y cuando se produce ese quiebre y el darte cuenta que es como, de verdad fue un baño de conciencia y de asumir que estos medios nos estaban filtrando, haciendo un enfoque, mostrando a los manifestantes tirando piedra, pero nunca poniéndose al lado de los manifestantes mirando a la policía, por ejemplo. Ahí tú puedes ver totalmente distinta cómo podrías contar y relatar una noticia. Hubo una interpelación a los medios de comunicación en Chile. De hecho, los mismos trabajadores de medios de comunicación comenzaron a protestar dentro de sus propios medios, interrumpiendo los programas de farándula, qué sé yo, porque estaba masacrando al pueblo afuera y tú seguías interesado en la modelo que se casó con no sé quién y qué sé yo. Entonces, empezó a haber una interpelación a los medios de comunicación hegemónicos, y eso fue tremendamente positivo porque tuvieron que asumir y se generó un pequeño cambio en donde estos espacios de programa, sobre todo en la mañana, que nos tenían 4 horas mirando y embobándonos con otras cosas, empezaron a sacar a estos panelistas y empezaron a hablar con la gente que llamaba o que los entrevistaban o que salían a la calle. Ahí se dieron cuenta también que la gente tenía mucha rabia contra ellos. Entonces hubo una tensión y una disputa que hizo que salieran personajes que venían de la dictadura hablando en la televisión, que ya no están más, hace 2 o 3 años. Eso
no es menor, no es menor. Lo importante es tener una ley de medios y de pelear esa ley de medios para que no se desmantele o no se desguace como lo que sucedió también con Macri en el caso de Argentina. En Chile no tenemos una ley de medios. No tenemos una ley de medios, se rige por las leyes del mercado, cada cual puede instalar un medio de comunicación, pide la señal de radio o televisión, que en el fondo está además monopolizada y solamente un canal del Estado que es funcional al gobierno de turno, y el resto son corporaciones, 5 grupos privados. La importancia de una ley de medios, construida con el pueblo, construida con las organizaciones de derechos humanos, con los que se han estado también disputando en los movimientos sociales. Y lo tercero creo que también es la educación. Creo que la educación es un eje fundamental para ayudarnos a entender cómo mirar los medios de comunicación. O sea, lo que pasa con las noticias falsas, tú dices, bueno, prolifera de una manera tremendamente grande. Y como bien dice su nombre, son noticias. Por lo tanto, la comunidad a veces se las come como noticias. Lo falso viene después. Lo falso se desmantela así, pequeño. O sea, ¿quién verifica? ¿Quién corrobora efectivamente que esa noticia es verdadera o falsa? ¿Salen los medios de comunicación masiva las noticias falsas para empezar a desmentir? No, no existe eso, sino que lo hacemos los ciudadanos o comunicadores más comprometidos. Y en el caso de las y los comunicadores y les comunicadores, es militar la comunicación como un derecho. O sea, lo que decía el profesor Carlos también es que antes de ser periodistas nosotros somos parte de este pueblo, parte de estos pueblos. Y ese compromiso no lo podemos sacar y decir, bueno, hoy día me pongo de periodista y salgo a la calle y trato de ser objetiva, y mi visión, mi militancia, mi trayectoria, no. Eso va siempre con nosotros y nosotras. Entonces, el compromiso de la comunicación, de ver que nada es al azar. O sea, lo que nos estaba mostrando el compañero de Colombia, yo estaba pensando y acordándome y emocionándome mucho con lo que está pasando en Chile. Las prácticas que tienen la oligarquía y el poder son casi iguales, prácticamente iguales en América Latina. Pero también, y ellos sí se ponen de acuerdo, tienen claro quiénes son, para dónde van y lo que quieren. Los que no nos estábamos mirando para ponernos de acuerdo éramos los pueblos, no solamente en la interna, sino que también como América Latina. Y ahí empecé a ver prácticas similares, o sea, votar estatuas, también votamos la de Pedro de Valdivia, un conquistador que asesinó al pueblo mapuche, dentro del primer genocidio en Chile. Entonces, la gente comenzó a botar estatuas, comenzó a tomarse espacio, comenzó a simbolizar. Hay una guerra simbólica también en las calles, hay una disputa simbólica, lo que hicieron las tesis, ¿cierto? En ese escenario también de llevar y plantear, bueno, ¿quién era uno de los violadores? Justamente el Estado a través de su policía, de las Fuerzas Armadas, de ese Estado y de la justicia, por ejemplo. Entonces, creo que son como tres elementos al menos. Lo que tiene que ver con la educación, no solamente de los comunicadores y comunicadoras, sino que toda la educación y el compromiso que debemos tener, el reforzar si tenemos una ley de medios de que se fortalezca, y si no la tenemos hay que luchar por tener una ley de medios, como en el caso de Chile, que lo queremos hacer a través de la nueva Constitución, y la otra que ya se me estaba olvidando, no me acuerdo cuál fue la primera que dije. Ya estaba tan emocionada hablando, pero creo que no hay como una estrategia así estricta, sino que el comprendernos parte de una sociedad, el apoyar a los medios de comunicación también populares, los medios de comunicación que se levantan de tipo comunitario, las radios comunitarias, la que están haciendo los jóvenes y los estudiantes, apoyar ese tipo de medios. Nosotros mismos también levantar a veces medios pequeños, hacer columnas, trabajar comunicando lo que nosotros vemos en nuestro barrio. No es necesario a veces ir solamente a las plazas, sino que es lo que estamos haciendo también nosotros en nuestros espacios. Eso. Sí, a mí me parece muy potente la pregunta, claramente pues no es muy fácil de resolver, sabrás tú. Creo que lo primero es que hay que romper con una tentación, que es el peor riesgo de los procesos de opresión, y es equipararnos con los opresores, ¿no? Tenemos que tener muy claro que no somos ellos. Lo digo porque al mundo le encanta la libertad de expresión, de que digan lo que yo quiero escuchar. Eso es un poco así, ¿no? Y lo hermoso de la libertad de expresión es precisamente no condicionarla. Luego,
siempre que se habla de libertad de expresión, a mí me gusta un poco esta mirada, Claudia, que acabas de ofrecernos, y es el decir argumentado, más allá de las ideologías, pues es una manera muy poderosa de construir información. Lo grave es que le abramos el espacio a quienes mienten y a quienes hablan sin profundidad, ¿no? Y con el interés de desinformar. Lo digo porque por ahí podemos caer en la equivocación de construir o pensarnos incluso estructuras legales para silenciar y para censurar, y de la censura no queda nada bueno, ¿no? De hecho, la mayoría de las acciones de violencia parten de una premisa de bondad, ¿no? Quien se cree a la altura de elegir qué puede decir el otro y qué no debe decir. Esa es como una primera tentación que me gustaría poner ahí, ¿no? Y es evitar asumir que solo unos pueden hablar. Yo creo que eso es importante tenerlo claro. Lo otro es que yo siento que lo maravilloso de procesos de movilización y de paro como el que se están viviendo en la actualidad, que esto es nuevo para Colombia, digamos, traen una consecuencia maravillosa, y es que la vida para también. Tú puedes estar de acuerdo o no con el paro, pero el paro te hace parar. Es como una bola de nieve que se hace grande y que hace que entiendas que no puedes inhibirte de la discusión política. En Colombia nosotros nos inhibimos de la discusión política, siento yo, no solo por apatía, sino como resultado de años de persecución y años de violencia gubernamental y estatal y paramilitar, ¿no? Entonces creo que hay algo muy importante, y es este paro está hablándole a generaciones más jóvenes. Te voy a compartir una cosa que va a sonar así como a frase de superación personal, pero a mí me sirve de mantra en el contexto de estas dificultades, y es que en el contexto, digamos, de situaciones de opresión como la que viven nuestros pueblos, la sola lucha por la libertad es ya obtenerla. A lo que voy es que la pelea no deja de tener sentido porque esté perdida. Yo podría decirte que incluso estos jóvenes van a ir a votar, y podría morirme de miedo diciéndote quiénes son los que van a contar sus votos, ¿ves? Porque, repito, somos una falsa democracia simulada, ese es el problema de Colombia. Sin embargo, elegir vivir en resistencia frente a eso que se considera injusto ya es una forma de libertad. Al final los que viven en dictadura son los que se adhieren a ella, ¿no? Incluso en las condiciones más aberrantes se puede ser libre y se puede tener dignidad. Y yo creo que el periodismo pues se nutre de esa relación. Hace unas semanas entrevistaba a la gran periodista Olga Bear, que sacó este libro de los 12 apóstoles, con el hermano de Álvaro Uribe Vélez, que está a punto de ser condenado, esperamos, Santiago Uribe, por la conformación de grupos paramilitares, que hizo una investigación del Palacio de Justicia. Y ella me decía una cosa muy bella, ¿no? Me decía, Javier, es que yo no le tengo miedo a la verdad, me decía, y esto porque muchas veces ha estado amenazada, ha estado en riesgo de perder su patrimonio, judicialmente la han perseguido, como estábamos hablando ahora. Luego yo creo que hay que enamorarnos de la verdad, ¿no? Hay que enamorarnos de la verdad día a día, eso es parte de este oficio. Y bueno, lo bueno decía Gandhi, en el centro de estos movimientos de no violencia y en estas teorizaciones, es que la verdad tiene un carácter muy hermoso de construcción, pero también de adhesión. Cuando la gente te ve orar con transparencia y con claridad, se suma. Eso pueden intentar hacerlo los mentirosos con poca profundidad, pero dura poco ese impulso, y sabe muy feo después. Otro rasgo que me parece Claudia apunta con mucha lucidez es que la desinformación, a mi modo de ver, tiene una característica, y es que es superficial e inmediata. Las investigaciones a profundidad rompen con la desinformación. Es difícil encontrar informaciones o investigaciones de sesgo. Ustedes recordarán lo que ocurrió con la prensa chicha en Perú durante el gobierno de Fujimori y Montesinos, es algo similar. Yo creo que por encima del repentismo hay que agradecer las miradas profundas como las que estamos hablando hoy, de estos medios que les sugiero, porque esa mirada a profundidad te obliga a generar pues, un proceso más sano de contacto con esa verdad que nunca vamos a decir como una cosa que agarramos en la mano, pero que es bueno comprometernos en la búsqueda y con ella, ¿no? Gracias, Claudia, y gracias, Javier. Hermoso lo que han señalado. Perdón, pero si ven que paso un gato por adelante es que por alguna razón que habrá que estudiar, nos hemos dado cuenta en la pandemia, todos los gatos y gatas de las casas hacen lo mismo, no sé por qué. Esta gata que tengo
está siempre dentro de la casa, pero no es de andar, no es muy cariñosa. Sin embargo, cada vez que enciendo la computadora, empieza a dar vueltas por sobre la computadora. No sé si estarán escuchando o bueno, no sé cuál será el sentido. Habrá que preguntárselo a los investigadores. Había una pregunta, levantó la manito Noelia. Noelia, te escuchamos. Sí, buenos días. En realidad ya un poco han respondido recién con lo que hablaron, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante lo que decía Javier respecto de las imágenes bellas, que a muchos nos pueden parecer bellas, pero creo que no a todo el mundo de la prensa hegemónica le parecen bellas. Esto de la irrupción campesina e indígena en Latinoamérica, ¿no? De repente pareciera que descubrimos que hay, o sea, que tenemos vecinos, acá en Argentina creo que está trabajado, pero no tanto, y perdón por la ventana, pero bueno. Y que eso, ¿no? Como que estamos descubriendo incluso en Perú también, ¿no? Que hay campesinos y que parece que va a ser presidente un hombre parecido a los peruanos, ¿no? Como pasó en Bolivia. Entonces, por ahí lo que yo vengo viendo en foros o en cursos, incluso que uno hace por ahí a nivel latinoamericano, es que se da mucho lo de la objetividad, bueno, y por ahí conozco, ¿no? Como soy boliviana, digamos, puedo conocer cómo es la comunicación allá en las universidades, ¿no? Esto de la objetividad y que como que se termina perdiendo esto de poder ser crítico y poder encontrarle la belleza a las personas que están manifestando, están irrumpiendo, están haciendo un descontrol, pero ¿por qué, digamos, están haciendo ese descontrol o se está rompiendo con esa armonía o aparente armonía que debería existir todo el tiempo, que es lo que se plantea desde los medios hegemónicos? Bueno, si me pueden hacer, o sea, sería interesante escucharlos, cómo se dio esa disputa, si quieren, simbólica, ¿no? En los medios, en la gente, sentirse interpelados por estos actores políticos, que pareciera que no son actores políticos, y bueno, también esto de cuando desde los colegas o desde los grandes medios se acusa de que no somos imparciales o que no estamos siendo objetivos, cómo han tratado de hacer en sus países para contarles que también podemos tener sentimientos o podemos tener una posición política, ¿no? Bueno, lo primero es que lo de la posición, un poco lo que aprendemos también en la facultad, es que eso del objetivo es como pensar en la verdad. ¿Quién dice la verdad y qué es lo que es la verdad? Y en el caso de la comunicación, los medios de comunicación, como grupos económicos, además, representan un interés y lo muestran en cada programa, en su grilla programática y también en cómo enfocan la información, los noticiarios, los informativos. Y los comunicadores también tenemos una posición, uno no se para de la nada ni en el medio ni de manera neutral. Yo siempre le digo, dicen, tienes que ser neutral, y bueno, neutral, déjaselo a un cambio de vehículo, ahí hay neutro, pero no en la comunicación, y en ningún oficio finalmente. Uno siempre tiene una posición para mirar y para relatar, y uno decide qué es lo que quiere contar, también de acuerdo a su propia experiencia, a su propia formación. Y los medios hegemónicos hay que recordar que son medios además económicos, o sea que funcionan en cuanto al avisaje, y el avisaje pone condiciones, o sea, financia millonariamente un medio de comunicación, por lo tanto también pone ciertas cosas que necesita que le garanticen, o sea, si me está financiando el medio, necesito que ojalá no me lo saque en ningún momento como el malo de la película, digamos. Entonces hay que comprender eso, y por eso los medios comunitarios que no tienen esa carga son tan perseguidos también. Creo que además la posición de los comunicadores en Chile también se comenzó a interpelar eso de que un comunicador, y algunos empezaron a tener disputa entre ellos, en los canales de televisión principalmente y en algunos diarios, en lo que estaban empezando a comentar. Y eso fue por la atención que les puso la propia ciudadanía y el pueblo en las calles, diciendo, mira, si tú quieres venir a informar acá, bueno, cuenta lo que estás viviendo y lo que estás viendo a través de tu lente, como lo estamos viendo nosotros, pero no me vengas a tomar captura acá y después me muestras otra cosa en la televisión. ¿Por qué? Porque pasó que la gente empezó a no dejarlos pasar, por ejemplo,
cuando, no sé, se volcaban a la Plaza de la Dignidad, donde también hay un monumento, ahí le iba a decir a Javier, que se echó abajo, finalmente lo sacaron porque era un territorio de disputa permanente, era de Manuel Baquedano, lo sacaron finalmente de ahí. No dejaban entrar esa prensa hegemónica, porque sabían lo que iba a mostrar, que era el vandalismo, la violencia ejercida de estos manifestantes y todo. Y ahí hay otro punto, cuando por lo general los medios hegemónicos te cuentan te relatan acerca de un problema, pero te cuentan solo una parte. Hablamos de violencia y hablamos solamente de la violencia cuando viene del pueblo, cuando viene de alguien que tira piedras, cuando viene alguien que corre, cuando viene alguien que usa escudo, pero no hablamos de la violencia institucional, la violencia que se ejerce permanentemente a través de las instituciones del Estado, marginarte, violentarte, no tener justicia, impunidad para los agresores, es en el contexto de la vida, no solamente en esta lucha o en esta movilización. De esa violencia no la hablamos como violencia, no la tratamos como violencia. Es lo mismo que hablar de pobreza. Podemos ir a hablar con los pobres y mostrar lo pobre que viven, pero también podemos hablar de pobreza mostrando cómo viven los ricos, por ejemplo. Entonces, esa dualidad también que siempre tienen, al menos dos miradas que tiene un tema o un problema, es importante ponerla también no solamente en la discusión, sino que mostrarla. O sea, quiero hablar de violencia, perfecto. ¿Qué es lo que es la violencia? Este grupo es violento porque se está defendiendo, porque instaló una barricada, cortó una ruta. ¿Qué pasa con esa otra violencia? La tenemos tan internada que el policía puede ir, disparar a los ojos, puede torturar, puede abusar, puede violar, puede hacer desaparecer. ¿Eso está bien? ¿Es una violencia? Sí, es una violencia. Hablemos de esa violencia también. Entonces, empezar a hablar de los aspectos y los espectros que tiene un tema, que tiene a veces una pura noticia nomás nos puede mostrar eso, de lo que está pasando, por ejemplo, en las calles. A mí hay algo que me apasiona en torno a estos procesos recientes de movilización en nuestro continente, y tiene que ver con la expansión de este sentido de la solidaridad. Lo digo porque puede cometer uno la equivocación de sentir que estos procesos de resistencia son recientes cuando en verdad son el resultado de una lucha histórica. Lo que está cambiando, siento yo, es nuestra disposición de escucha frente a esas movilizaciones y esa lucha y esos procesos de resistencia. Galtung hablaba de la violencia cultural y de los estereotipos. Yo creo que volviendo sobre las no casualidades que estábamos mencionando con las palabras de Carlos al inicio, no termina siendo una coincidencia que los partidos que tienen posturas reaccionarias de derecha tengan unos rasgos de vestimenta estética, unas posiciones frente al matrimonio igualitario, unas posturas frente a los derechos de la mujer, posturas racistas, esto es, digamos, en el centro, repito yo, la construcción de estereotipos que son útiles para identificar un enemigo que debe suprimirse. Miren que el 22 de mayo cerrábamos el Festival de Literatura de Bogotá, que lo organizábamos nosotros en medio de esta situación de pandemia tan rara, ¿no? De movilizaciones. Y uno de los invitados finales era Evelio Rosero, un autor que yo se lo recomiendo muchísimo, tiene una novela maravillosa que se llama Los Ejércitos, y hace parte de una generación en literatura que se denomina la generación emboscada, porque les tocó eso, ¿no? Nacieron emboscados ellos. Y Evelio dijo algo muy bello en el evento. Dijo precisamente sobre este tema de las estatuas que Claudia menciona. Por ejemplo, aquí el pueblo Misaca acaba de tumbar la de Gonzalo Jiménez de Quesada, y esto es un acto simbólico muy interesante también. Y decían que en su época a ellos les habría encantado salir a manifestarse y gritar, pero se habrían quedado solos gritando, ¿no? No habría pasado mucho más. De hecho, muchos tuvieron que salir exiliados del país. Y van a tener que esforzarse muchos, pienso yo, aquellos que son violentos y creen que van a poder exiliar y sacar a todos estos jóvenes y a este movimiento social que ha aprendido a escuchar o que está aprendiendo a escuchar. Todo esto para decirte, Noelia, creo que eras quien preguntaba, que al final de cuentas siento que la única manera de romper estos estereotipos es escucharnos de una manera auténticamente horizontal. Entender que hay muchas barreras que han impedido que no seamos capaces de vernos,
hay un ejercicio de construcción muy importante que yo creo que nos corresponde a los pueblos latinoamericanos, y esto es dejar de sentirnos como unos ciudadanos occidentales urbanos ¿no? Creo que hay unas disoluciones que son importantes comenzar a tener, y esto será paulatino, así como gradualmente las discusiones de centro en torno al feminismo se están volviendo cada vez más frecuentes en los hogares, en la mesa, ¿sí? Yo creo que el asunto es, hay que ver más allá, esto que voy a decir suena un poquito contradictorio, pero hay que ver más allá de lo que ven los ojos, ¿no? Y en ese proceso de ver más allá de lo que ven los ojos, como decía Lucas Villa, este muchacho que asesinaron en Pereira en el contexto del paro, pues nos encontraremos en los corazones, ¿no? Cuando nos encontramos en el corazón y asumimos al otro no como un objeto del que extraemos información o una suerte de elemento exótico con el que podemos hacer dinero, que es la relación que lamentablemente se construye a veces con lo diferente, pues nos entendemos también diferentes y ahí comenzamos a hacer un mejor periodismo. Luego creo que hay mucho de construcción ahí. Y lo digo en todas las orillas. Lamentablemente, Jaime Garzón, quien fuera asesinado, el gran comediante colombiano, tenía una frase muy chistosa que le cae mal a los periodistas, pero decía, le decía a los periodistas: adelante, periodista, hágase bachiller, ¿no? Hay que estudiar, hay que hacer la tarea, hay que dejar de pensar que tenemos la verdad revelada y hay que intentar expandir el horizonte de la mirada. Y creo que eso es muy importante, como yo creo que los estoy llenando de citas, pero de citas bonitas, creo yo. El gran Alfredo Molano decía que el centro de su trabajo es la escucha. Quizás en las escuelas deberían formarnos para aprender a escuchar, creo yo, antes que hablar, mejor como aprender a escuchar, y después cuando uno escuche, pues seguro tiene cosas más interesantes que decir que sus propias preconcepciones en torno al otro, ¿no? Tal cual. Qué buena los aportes, la pregunta de Noelia y los aportes de Claudia y de Javier. Incluso a través de la pregunta y los aportes de Claudia y de Javier, yo pensaba hace unos días atrás, no hace mucho, creo, Pablo, ayúdame, hace unos 10 días, tuvimos una charla con el embajador de Palestina, ¿no? Pensaba cómo se conectan los procesos, ¿no? Con el embajador de Palestina en la Argentina. Y el señor embajador es un hombre mayor, de una lucidez excepcional y una cultura muy profunda. Decía que él se había, esto de los estereotipos, ¿no? Y de la violencia, que él se había, la había formado en los más media de los Estados Unidos, ¿no? De la televisión, ¿no? De las series televisivas, donde él veía desde chico y admiraba a los ejércitos norteamericanos, ¿no? Las casacas azules, Rin Tin Tin, ¿no? Que rescataban a los pobres colonos atacados por los indígenas, que eran los malos y violentos, ¿no? Y ponían yo me crié viendo con gusto cómo eran atacados los indígenas que ponían en riesgo a los pobres colonos. Dice, cuando crecí me di cuenta que era exactamente al revés. Que el problema era que los colonos les ocupaban la tierra, les quitaban la comida, les quitaban la casa, les quitaban todo a los indígenas, que reaccionaban como tenían que reaccionar, ¿no? Y él decía, después me di cuenta que mi pueblo era los indígenas de Medio Oriente, ¿no? De Palestina, siendo sometidos al mismo proceso, y que cuando reaccionan son los violentos. Y un poco es eso, ¿no? Esa construcción, es una batalla que hay que dar, ¿no? De construir esos imaginarios que están, digamos, invertidos, donde el poder destructor y colonizador, vaya si lo sabemos nosotros en América Latina, pero en otros procesos sociales del mundo, se muestra como lo bueno, ¿no? Y donde la resistencia y la lucha por conservar lo propio y la dignidad y la verdad es lo malo y lo perverso, ¿no? Todo el tiempo está jugando esa dicotomía. Por eso es tan importante tanto lo que señalaban Javier y Claudia con respecto a la verdad, ¿no? La verdad tiene una... El problema con la verdad es que es inatacable. Una vez que podemos instalarla, porque como hay correspondencia entre el hecho y el dicho, ya no se puede atacar, ¿no? Entonces, instalar la verdad es la batalla. Pensaba mientras los escuchaba
en las intervenciones, ¿no? Bueno, si hay alguna otra consulta, estamos ya en tiempo, pero si hay alguien más que quiera aportar, decir algo, porque ya estamos un poquito pasados, pero siempre hay alguien que pueda querer aportar. Bueno, y hay alguien más que se toma la palabra, el resto dice, no, basta, ya que queremos terminar, por aparte, bueno, ya hace 2 horas que están conectadas, pero bueno, yo sí querría sumar como algo breve, pero por un lado, con respecto a esto que plantearon de la escucha, que me parece fundamental, digamos, en el sentido de esto de, bueno, pensar el ejercicio periodístico, y la complejidad, ¿no? Digamos, como Claudia comenzó hablando sobre la necesidad de la reconstrucción histórica para poder pensar nuestro presente todo el tiempo, en ese ejercicio que la cátedra propone, y pensaba esto que, digo, mucho del discurso armado para los televisivos y demás, digamos, contiene, digo, consignas que si uno las escucha, digamos, dice, bueno, yo podría estar de acuerdo con esto, digamos, la democracia, pobreza cero, digamos, bueno, mucho eslogan, ¿no? Como también hay una complejidad ahí en que esa escucha tiene que ser una escucha profunda, no es una escucha literal, ¿sí? Sino que, bueno, digamos, como reconstruir la historia, digo, en palabras de Macri, pobreza cero significa, digamos, no tiene el mismo sentido que en el de un militante popular, digamos. Entonces, digamos, a mí me parece que hay todo un ejercicio y ustedes han traído, a mí me parece, de una manera muy valiosa para pensar al periodismo hoy, estos elementos, ¿sí? Digamos, la verdad, como se planteaba, la lucha por la información, pensando en esto, digamos, como justamente un problema desde balance informativo y justamente cuando uno puede describir, a mí me gustó esto que planteaba Claudia también, es decir, poder hablar de la pobreza mirando a los ricos, cuando uno puede describir esos mecanismos que, digamos, esto, bueno, ¿por qué atacan y quieren destruir al periodismo? ¿Por qué quieren destruir a la verdad? Bueno, quieren destruir justamente a los pilares que tienen los pueblos para organizarse y para resistir y para transformar. Entonces, ahí, digamos, la verdad que me parece muy valioso esto de recuperar el periodismo, recuperar el valor de la información y también recuperar el valor de la estética, ¿sí? Ahí Javier trajo varios ejemplos que muestran, digo, bueno, o también incluso la vinculación entre el periodismo y la literatura, ¿sí? Digamos, volver a las bases fundacionales del periodismo, que tienen ese carácter que es el de desvelar, ¿no? De desvelar, justamente de ir contra las mentiras. A veces, me parece que a veces parece muy a la defensiva ese objetivo, pero claramente los sistemas de dominio se basan en las mentiras, entonces, bueno, indefectiblemente tenemos que trabajar sobre eso. Así que, bueno, digamos, eso no se logra solamente con argumentos fundados y con información, que los tenemos que tener, sino que también además hay que poder contarlos. Y bueno, en eso nos alegra mucho que hayan estado tanto Claudio y Javier, porque son compañeros que vienen desarrollando esa tarea comprometidamente y bueno, esperamos que nos sigan aportando, ¿no? para todo lo que viene. Por suerte es eso, de poder pensar lo que viene. Y me gustó mucho esto que planteaba también Javier bueno, de que el ejercicio de libertad, digamos que la libertad se consigue con su ejercicio. Entonces, bueno, parece que hay un desafío ahí para seguir pensándonos. Buenísimo, Pablo. Si les parece, entonces, vamos aquí. Muchas gracias a Claudia Torres y a Javier Osuna. Muchísimas gracias. Nos han abierto un panorama enorme y hermoso para continuar en esta lucha permanente por mejorar e informar y construir una sociedad más justa, más inclusiva, más igualitaria para todas y todos. Así que un placer enorme y agradecidos de poder haber hecho este intercambio con nuestros compañeros también estudiantes y docentes de la facultad. Un gran abrazo y nos estaremos viendo seguramente no en los mismos ámbitos u otros, pero nos estaremos cruzando porque la tarea es urgente y las búsquedas son las mismas. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias por la invitación. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Cuídense mucho.
Ay, no me puedo salir.